7:34, ya estamos de regreso. Momento de la entrevista del día. Está con nosotros en el estudio el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, quien es vicepresidente de la UDI también y integrante de la Comisión de Constitución y de Seguridad Ciudadana, nada menos. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar aquí en el estudio de Pauta. Muy Claudia bien. y Gerardo por acá. Muchas gracias, Claudio y Gerardo, por la invitación. Gracias a usted por estar aquí tan tempranito. Está en las comisiones más relevantes, al menos donde el gobierno se está jugando una buena parte de su gestión. Al menos la Comisión de Seguridad ha sido una de las más intensas este periodo. Mi primer periodo, estoy en seguridad y efectivamente ha sido una de las comisiones que antes del cambio ha sido más demandante, sí, al menos para el gobierno. Ya vamos a ir a otros temas, pero antes del cambio de gabinete, que hubo cambio, ¿no es cierto?, que salía la ex ministra Steiner, ¿usted estaba nervioso? ¿Sentía que las cosas no lograban tomar un tono para el gobierno en términos de la promesa de seguridad? Yo creo que acá se mezclaron dos cosas. Por una parte teníamos una ministra Trinidad Steiner que había sido fiscal, que había tenido muy buenos resultados presidiendo el Tren del Agua y que era una persona que conocía y sabía muy bien lo que estaba haciendo en seguridad. De hecho, yo creo que durante su gestión se vieron algunos resultados. El problema acá es que no basta simplemente con ser un experto en la materia, sino que el ministro de Seguridad ante todo es un vocero político del gobierno. Y yo creo que ahí es donde estuvo precisamente el déficit durante estos primeros 2 meses y que creo que con la llegada de Martina Raúl al ministerio, el gobierno se notó el cambio de mano y también con la cuenta pública se nota que el gobierno ha vuelto a tomar la agenda en materia de seguridad y en eso Martina Raúl es una persona que contribuye precisamente a ser un gran vocero, un gran gestor, que lo hemos visto en terreno, que ha retomado la agenda, que tiene un plan ya bien claro, con distintos ejes, y creo que eso era lo que hacía falta en el gobierno, porque cuando uno miraba las dos promesas que hizo el presidente José Antonio Kast cuando llega al gobierno, era por una parte hacerse cargo de la emergencia económica, y ahí uno ve que hay un plan bien concreto, a uno le puede gustar más o menos el plan y un ministro muy empoderado. Y un ministro muy empoderado. Y ahora creo que con Martina Raúl en seguridad el gobierno ha retomado la agenda y se ve un ministro también cada vez más empoderado en la materia. Sí. Voy a partir por el tema de la acusación constitucional porque el tema se ve hoy en el Congreso. Este fue, una iniciativa del Partido Nacional Libertario. Se sumó el Partido Republicano. La UDI fue bastante reacia al comienzo. Nosotros entrevistamos la semana pasada a Guillermo Ramírez y decía, bueno, la única opción por la que podríamos aprobarla es para no generar una división en el sector. Pero no había, y nos dijo en ese minuto Guillermo Ramírez, vamos a esperar leer el texto para decidir, pero lo que nos llamó la atención, que el viernes pasado la UDI tomó la decisión de apoyar, o sea, todavía no han leído el texto o ya lo leyeron, no sé, pero ¿qué fue lo que cambió esta decisión? Primero, si usted está de acuerdo, y qué fue lo que gira, porque ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, puso algunas interrogantes respecto de esta... A ver, nosotros desde la UDI siempre señalamos que si leíamos una acusación constitucional y que veíamos que había mérito, no teníamos ningún complejo con aprobarla. Sí. Al menos eso es lo que señalé yo, porque acá también hay que distinguir dos cosas, y creo que las palabras del senador Esquella van por esa dirección, que en el fondo quien juzga la acusación constitucional es el Senado. A la Cámara de Diputados lo que nos corresponde es ver si es que hay antecedentes suficientes o no para presentar la acusación constitucional. Sí. Y en la UDI fuimos muy responsables de esto. Dijimos, desde hace rato venimos señalando que hay que pasar de la política de la estridencia a la política de la responsabilidad. Y la política de la responsabilidad lo que nos dice es que previo a anunciar si es que uno va a apoyar o no una acusación constitucional, tenemos que leer el libelo. Ese libelo fue presentado, empujado por el Partido Nacional Libertario y apoyado por el Partido Republicano. ¿Ya lo leyeron ustedes? Yo tuve acceso al libelo y creo que hay antecedentes suficientes que sustentan la presentación de la acusación constitucional. Quien realmente va a juzgar si se constituye o no la infracción a la Constitución y las leyes es el Senado, y por eso yo creo que Arturo Esquella fue bastante cauteloso con sus palabras. ¿Y por qué creo que hay antecedentes suficientes? Porque el exministro Grau, entre otras cosas de lo que se le acusa y lo que hemos visto con los informes financieros, es que efectivamente acá hubo un error en la proyección del déficit estructural, que debiese ser del 1,6 al 3,7%. Que se omitieron o se calcularon mal 10.200 millones de dólares en la proyección de deuda, lo que va a hacer que al 2030 sobrepasemos el límite del 45% del Producto Interno Bruto. Y también que hay 3.200 millones de dólares que se dejaron en deuda a este gobierno, lo que es casi el doble de lo que dejan los gobiernos o lo que han dejado los gobiernos anteriores. Y por lo tanto creo que ahí se configura el hecho de que hubo una gran afectación a las finanzas públicas, pero también lo que señala el libelo acusatorio es que acá no simplemente fue un error de cálculo o un error técnico, sino que efectivamente acá se desoyeron advertencias bien importantes por parte del Consejo Fiscal Autónomo,
por parte del Fondo Monetario Internacional y por parte de la misma Dirección de Presupuesto. Y por eso yo creo que al menos se configura la causal del artículo 52 de la Constitución, letra B, que es infracción a la Constitución o las leyes, sobre todo al deber de probidad. Eso es lo que dice el libelo, porque el deber de probidad no es simplemente mantener un desempeño del cargo honesto y leal, sino que también en la Ley de Base de Administración del Estado se señala que el deber de probidad tiene que ver con efectivamente tener todos los diagnósticos y tomar las decisiones conforme a esos diagnósticos. Y acá lo que se le acusa al ministro Grau es que efectivamente hubo dolo al no escuchar las advertencias que hicieron estos organismos, y por lo tanto que tendrá que ver si es que efectivamente hay dolo o no, es ahora, el Senado. Diputado, una cosa es que usted, la UDI, tome la decisión de si hay mérito, ¿no? Vamos a ver qué dice Renovación Nacional. También existe la posibilidad de que no prospere y de que finalmente la acusación constitucional sea un saludo a la bandera eso significa para algunos una derrota política y seguir haciendo un show que frente a la ciudadanía desprestigia quizás la actividad. Y precisamente de ahí viene nuestra molestia, porque nosotros fuimos muy críticos con cómo se presentó esta acusación constitucional por parte del Partido Republicano, que fue sin consultar al gobierno y sin trabajarla previamente con el resto de la oposición. Nosotros creemos que una herramienta tan importante como una acusación constitucional se debiese haber trabajado previamente con todo el oficialismo. Y de ahí viene la molestia que nosotros manifestamos las semanas anteriores con respecto a que hoy día el Partido Republicano es un partido de gobierno, es el partido del presidente José Antonio Kast en su minuto, si bien el presidente renunció al partido. Creemos que nosotros tenemos que tener una mayor coordinación por parte del oficialismo cuando hay una acción como esta, porque acá se corren dos riesgos. Primero, que no estén los votos efectivamente en la Cámara de Diputados. Y segundo, que no estén los votos efectivamente en el Senado. Y volvemos a esto de que se han presentado acusaciones constitucionales una y otra vez. ¿No tiene temor de que pueda ser un acto fallido? Mire, nosotros al menos estamos actuando en esto con la mayor responsabilidad del mundo. Leímos el libelo, como le digo, y hemos tomado la decisión de poder apoyarla. Los otros partidos son libres de tomar las decisiones y las determinaciones que ellos consideren responsables atendiendo el caso. Lo que sí hay una molestia evidente es en cómo se hizo esto, en la forma en que se hizo, porque creemos además que esa forma, lo que hay detrás de eso es de nuevo volver a una disputa por la hegemonía del sector, de quién es más de derecha, menos de derecha, y nosotros creemos que ese camino no nos conduce a nada positivo. Lo que hoy día tenemos que hacer es trabajar en equipo, es colaborar a que el gobierno del presidente José Antonio Kast le vaya bien. En eso la UDI está poniendo a disposición sus mejores hombres y mujeres para poder lograrlo, porque entendemos que si al presidente Kast le va bien, a Chile le va a ir bien, y para eso tenemos que aprobar una serie de reformas importantes, como la que se está viendo ahora en el Senado, para permitir romper la inercia y que nuestro país vuelva a crecer. Diputado Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, usted lo escucha en conversación con Primera Pauta. ¿Y quién va a ser el responsable de ese fracaso si es que arriba no se apoya? Ya la senadora de RN, Paulina Núñez, ha dicho claramente que no le parece nada de bueno ni bien argumentada la idea de la acusación constitucional. A mí, la verdad es que yo no me gusta hacer mucho política de ficción, hay que ver lo que pasa. Yo creo que esto podría contar eventualmente con los votos, pero si es que no llega a ocurrir o no se llega a aprobar esta acusación constitucional, yo creo que van a haber dos responsables. Quienes encuentren que no hay mérito suficiente para no haberla apoyado. Yo creo que lo que he visto hasta ahora, insisto, el libro se presenta en oficial hasta las 4 de la tarde, es que hay argumentos de sobra para poder sostener la presentación de una acusación constitucional. Y por otra parte, quienes serían responsables también es que efectivamente impulsaron esta acusación constitucional. Republicano y Partido Nacional Libertario se refiere. Que fueron principalmente los que impulsaron el libro, pero por otra parte también aquellos que consideren que no hay mérito suficiente. En la UDI hemos criticado la forma en que se presentó, pero también hemos leído el fondo y creemos que hay argumentos suficientes. ¿Por qué ustedes se suben tarde? Porque estaba revisando la entrevista que nos dio Guillermo Ramírez el martes pasado y él se mostraba abiertamente no a favor de la acusación constitucional. Él lo dijo expresamente, dijo, hoy día tenemos un almuerzo y ahí lo vamos a definir, y por la tarde la tercera saca una nota donde dice que la información que ellos tienen de esa reunión es que habían acordado no apoyarla. Mire, yo creo que los trascendidos siempre van y vienen. Nosotros, de hecho, ese día no tuvimos acceso al libelo, lo tuvimos posteriormente a eso. Y yo diría que mayoritariamente la bancada de la UDI está por aprobar esta acusación constitucional, porque hemos leído el libelo, creemos que se configuran las infracciones a la Constitución y las leyes, o al menos hay argumentos de sobra para presentarlo. E insisto en el punto, acá quien tiene que juzgar si es que efectivamente hubo dolo o no en desatender las advertencias es precisamente el Senado. Pero usted sabe que para un legislador no basta solo con el contenido
con el contenido o las conversaciones en el Congreso. Para un legislador, y especialmente cuando es del oficialismo, es muy importante ver también las señales políticas. Se está llevando adelante la discusión de la reforma, la más importante para el gobierno, que es la Ley de Reconstrucción Nacional. Se juega bastante el gobierno en ese proceso. El ministro Claudio Alvarado, el viceministro, lo dijo muy al comienzo, no es un buen momento, porque estamos en negociaciones para enrarecer el clima. Lo dijo la presidenta del Senado, Paulina Núñez. O sea, cuando uno va a hablar como con los más grandes de la derecha, dicen, no es el buen momento, estamos en plenas negociaciones. Esta es una reforma que para el gobierno es muy importante y esto podría terminar siendo un gustito personal para hablarle a la galería. Sí. Eso es por lo lo que mismo, dicen. por lo mismo, desde la UDI criticamos mucho la forma en que esto se presenta. Pero se están sumando. Pero no estamos, porque hay argumentos. O sea, nuestra Sí, responsabilidad, pero responsabilidad, más allá de evaluar si es que es un buen momento o no, cuando se presenta una acusación constitucional, la responsabilidad que nosotros tenemos es evaluar el libelo y ver si es que hay argumentos o no para presentar. Independiente del momento político. Lo que le pregunto es cómo se hacen cargo de, como partido oficialista, de poder enrarecer el ambiente. Sí, es que yo creo que efectivamente hay algo de eso, pero también es cierto que en la tramitación de este megaproyecto, que para nosotros es fundamental, o sea, lo más importante acá es que efectivamente este proyecto de reconstrucción nacional salga adelante, porque hoy día lo que más nos dice la gente es que no hay trabajo, no hay pega, no hay crecimiento económico, llevamos 12 años, 14 años de estancamiento en este país, y por lo tanto, para romper esa inercia, necesitamos un proyecto como el que ha presentado el gobierno del presidente José Antonio Kast, y con el cual nosotros desde la UDI estamos mega comprometidos. ¿Sí? Ahora, también es cierto que en la discusión de ese proyecto uno no ha visto un ánimo por parte de la oposición de querer abrirse a conversar. De hecho, es todo lo contrario. Lo que hemos visto es un partido socialista repartiendo folletos, un partido comunista y un Frente Amplio que no se quieren sentar a conversar por ningún motivo. Entonces yo creo que también el clima político no es unidireccional, tiene que ser bidireccional. Y cuando uno ve que en el fondo hay un sector de la oposición que desde el día 1 tomó la determinación de no querer abrirse a conversar respecto a la reforma, la verdad es que si esto de la presentación enrarece o no enrarece el clima de la negociación, la verdad es que no tiene mucho sentido cuando uno lo que ha visto es que hay una oposición que desde el día 1 ha buscado cualquier argumento para oponerse a este proyecto de reforma. O sea, no hay tanta conversación que afectar porque mucha conversación no hay, dices tú. Tal cual, lamentablemente, porque yo creo que en la Cámara de Diputados sí vimos, por ejemplo, al Partido de la Gente o la Democracia Cristiana diciendo, miren, hay cosas que nosotros no compartimos, pero estamos dispuestos a avanzar. Y de hecho conversaron con el gobierno, sobre todo el Partido de la Gente, y se consiguieron algunas cosas con el gobierno. Entonces, de que este es un gobierno que no escucha, que está cerrado a conversar... Y que el PS estaba como abierto en el Senado, ¿no están así entonces? Cuando yo veo a la senadora Bodanovich con panfletos diciendo que Kast miente, etcétera, creo que no es el ánimo que contribuye precisamente a una negociación tan importante como esta. El tema de seguridad, decía ayer el senador Esquella, va a tomar mucho protagonismo en el gobierno. Ayer se firmaron 2 proyectos de ley en Arica y el de incivilidades obtuvo mucho apoyo en Criteria. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes y personal con respecto a esto? Porque ese proyecto tiene mucho apoyo popular, mostraba Criteria ayer, más del 60% de la gente está a favor de condenar la incivilidad y ponerle algún tipo de sanción, pero no le gusta ni a los columnistas ni tampoco a los expertos. Sí, mire, es que yo creo que es bueno esto que se ha planteado del RUP, porque en el fondo hay un principio de base, que es que el que daña lo que es de todos, el patrimonio público, la autoridad, no puede pretender recibir beneficios con la plata que es de todos. Eso es. Y en esto la UDI ha sido bastante pionera, porque en la discusión de escuela protegida fuimos precisamente nosotros los que impulsamos la idea, que la veníamos impulsando hace mucho tiempo, de que aquellos alumnos que cometan delitos graves al interior de los establecimientos educacionales pierdan la gratuidad. Esa ley la aprobamos la semana pasada y viene con esta sanción, que son 5 años de pérdida de gratuidad para aquellos estudiantes que sean condenados. Y lo que hace este registro de incivilidades es básicamente recoger ese principio. Y que yo creo que incluso esto nos va a dar para una discusión mucho más larga, no respecto simplemente de la incivilidad, sino que de otros delitos, sobre, bueno, ¿es justo o no que le entreguemos beneficios sociales a quienes han cometido delitos graves o a quienes atentan contra el patrimonio que es de todos? Claro. Eso es lo que hay detrás. Y por lo tanto, nosotros vamos a apoyar con mucha fuerza el registro único de vándalos, y creo que esta es una discusión que recién se está abriendo. Claro, pero solo una cosa, porque tiene un gran apoyo ciudadano, lo hemos visto en las encuestas, pero tiene un gran rechazo, y no estamos hablando de los opinólogos, sino que de juristas, respecto de, por ejemplo, usted no le puede quitar la pensión garantizada universal a nadie, porque eso es un derecho constitucional. El cuestionamiento no tiene que ver con el de las incivilidades.
ni un registro de vándalos que existe en sanciones, lo decía el abogado Correa Sutil en una muy interesante columna en el día de ayer en el Mercurio. El tema tiene que ver si usted le puede quitar derechos sociales, porque eso también hace que a un joven de un colegio privado que no tiene acceder a la gratuidad. Sí, es que ahí es donde yo creo que se puede avanzar, porque le pongo un ejemplo. ¿Y qué hace usted para no hacer una diferenciación de los derechos ciudadanos de una y de otra categoría? Por ejemplo, aquel que no recibe beneficios sociales, como la gratuidad o como otros beneficios sociales, bueno, podemos buscar fórmulas de sancionar, porque yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que sancionar al vándalo de Vitacura y al vándalo de cualquier comuna. Ya. Y probablemente el vándalo de Vitacura no recibe beneficios sociales. sociales. No puede mandar a uno a limpiar el muro y al otro quitarle la gratuidad. Tampoco puede hacer esa diferencia. Pero sí se le pueden quitar otro tipo de beneficios. Por ejemplo, el pasaporte, los incentivos tributarios para los APB. O sea, yo estoy de acuerdo. Y si ese es el problema, bueno, conversemos las sanciones para que esto efectivamente sea para todo el mundo, porque yo quiero sancionar a todos los vándalos, independiente de su origen o condición. El tema que hay detrás, efectivamente, es que acá, y por eso digo que la discusión recién se está abriendo, porque en el último tiempo lo que hemos visto es que hay una izquierda que cree en la universalización de los derechos sociales. Y por lo tanto hemos visto que los estados en todas partes del mundo avanzan cada vez hacia más derechos garantizados por parte del Estado. Y hay otros quienes creemos legítimamente que los derechos también conllevan deberes. Y uno de esos deberes es precisamente no atentar contra lo que es de todo, ahora, y contra el patrimonio que es de todo, y por lo tanto pero hay experiencias en el mundo que estos días han salido y se han publicado, y estudios comparativos. Hay desde azotes, en Singapur hay azotes. En el caso de Alemania, usted paga multas proporcionales al daño que hizo, pero el retiro de derechos sociales no está. Y lo otro que hay ejemplos que muestran que cuando usted le quita los beneficios sociales a una persona, esa persona se las ingenia para o delinquir o buscar esos recursos. Ahora, y por lo tanto usted podría empujar esto hacia una cierta marginalidad. Es que yo creo que ese argumento es válido. O sea, yo creo que es parte de la discusión que tenemos que tener. Pero a mí lo que me preocupa detrás de estos argumentos de sociología criminalística, que te dicen que en el fondo tienden a caer en un error, que es decir, mira, el pobre delinque porque es pobre. Y yo esas teorías no me las compro, porque creo precisamente en la responsabilidad individual. Y creo que cuando ese tipo de teorías se imponen, terminamos eliminando el factor de responsabilidad social, de responsabilidad individual que hay detrás de quien decide delinquir. Entonces yo creo que acá es una discusión que está completamente abierta. Creo que no basta simplemente con el registro único de vándalo. También creo que acá hay que guardar el principio de proporcionalidad, por supuesto, que varios han levantado la alerta respecto a eso, pero también creo que es una discusión que se empieza a dar y que es mucho más amplia que simplemente el registro único de vándalo. Diputado Eduardo Cretón, le agradecemos que haya venido al estudio de Pauta. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Que esté muy bien. Son las 7